Vamos a continuar, bueno, uno de los momentos también más esperados, estamos ya culminando esta jornada en este Congreso Pensando Río Cuarto y queda escuchar, bueno, el plan del final, el panel Escena Río. Exactamente. Primero comentarles que está auspiciado el panel que ahora va a comenzar en segundos nada más por Vivero La Urunta y por el Centro de Tomografía y Resonancia Grupo Ulton. Grupo Ulton, amplia trayectoria en el diagnóstico por imágenes, actualmente en Río Cuarto, en calle Pedernera, al 459. En este panel, Escena Río, que es la presentación del plan maestro, justamente que lleva ese nombre, Escena Río, que es una presentación de los avances realizados durante los últimos 2 años en el desarrollo de este Escena Río, pensando el río como corazón urbano de la ciudad y una ciudad más verde y amigable para todos. El panelista, que seguramente muchos están esperando, y por eso está colmado justamente este lugar, sí, y es muy lindo verlo así, es un arquitecto colombiano. Estuvo con nosotros en la primera edición del Pensando Río Cuarto, fue realmente muy interesante escucharlo. Fue uno de los responsables de la gran transformación de Medellín en Colombia, a través de la cual se logró integrar, tanto a nivel urbano como social, esta es la parte importante, urbano y social, a los barrios marginales de la ciudad. Su trabajo, conocido como Plan de Desarrollo 2008-2011, es tomado actualmente como modelo en urbes de toda América Latina, al combinar seguridad, movilidad, vivienda, educación y sustentabilidad económica y medioambiental. Las claves para su logro se resumen en gestión social, ya que mejoró el sistema de transporte. Se construyeron plazas, comisarías, también hospitales, bibliotecas en base a un diagnóstico detallado de lo que la comunidad necesitaba y además políticas públicas de continuidad al realizarse este proyecto durante 3 gestiones de distintos alcaldes, la última de ellas de diferentes colores políticos. Para quienes no conocen, los invito a que por ahí busquen, hoy es muy fácil a través de las redes, a través de Google, encontrar el cambio que tuvo Medellín en una década. Es un gusto presentar en este Pensando Río Cuarto, en este escenario, al arquitecto Gustavo Restrepo. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Tener la oportunidad, como me imagino les pasa a ustedes hoy, de tener la antesala de los expertos, los profesionales, en tantos conocimientos que nos han traído desde la educación, el desarrollo económico, la planificación metropolitana, las ciudades, los proyectos, los sueños, la gente. Creo que nutre lo que viene por delante. Hablar de escenario o escena Río necesitaba esta previa, por muchas razones, especialmente para entender que las ciudades se construyen en el tiempo y se construyen con la gente, con los consensos, con las reflexiones y que por supuesto el camino no es fácil. Lo importante de eso es entender que hay que comenzarlo y comenzarlo planeado. La Fundación hace unos años me invitó a presentar a Medellín y siempre cuento esta historia que cuando pasé por el puente metálico, para mí fue una impresión de encontrarme un río que yo hubiera querido tener en mi ciudad. Y hoy, 2 años y medio después, más o menos, descubro la oportunidad de estar entre un montón de profesionales desarrollando un proyecto que muchos profesionales quisieran tener, pero no por el gusto propio, sino por lo que eso pudiera disparar. Creo que es un buen momento para que invitemos al equipo, el equipo que acompañó todo este proceso. Con mucho gusto vamos a ir nombrando a cada uno de los integrantes de la Fundación, claro que sí. Al licenciado Gastón Chiesa. Gastón, gracias por subir al escenario, debe estar seguramente... Ahí está. Ahí está. Gracias, Gastón. También invitamos al licenciado Matías Caso. A la comunicadora social, Sofía Italiano.
Sofi. Mauricio Ordóñez, también lo invitamos. A Federico Viale, gracias por subir al escenario. También forman parte del equipo arquitectos urbanistas como Federico Sentarti. Emilia Leoni. Qué bueno. Guadalupe de la Mota Bueller. Luciano Piroto. Guau, qué bueno. Luis Díaz. Martín Peralta. Y Nicanor Samuel Cook. Qué bueno. Una de las, digamos, condiciones, si se puede plantear así, hace unos casi 11 meses atrás, cuando la Fundación me contactó, era dejar capacidad instalada. Y digámoslo esto desde esta manera. Llegar a un territorio nuevo, en un compromiso de 8 meses, resolver un proyecto, era bastante complejo. Así que la propuesta era, trabajemos con gente del equipo, con gente de la ciudad, con un grupo. Y se instaló un grupo interdisciplinar entre administradores, financieros, docentes, bueno, arquitectos, un grupo joven y unos no tan jóvenes, pero la idea era precisamente eso, poder reflejar, no a Medellín, era reflejar a Río Cuarto. Y creo que lo que ustedes van a ver ahora con Escenario Río es precisamente eso, un sueño de ciudad hecho por gente de la ciudad. Escenario Río es esto, el sonido de los pájaros, la brisa, los colores. Y es ahí donde queremos construir desde la palabra el imaginario del tiempo. Quisiéramos que Escenario Río sea un lugar donde construya para los niños esa idea de crecer en torno a un territorio que ya no es la espalda. Creemos que este lugar puede convocar a los otros 2 municipios y desde allí hacer un parque metropolitano que sea un sueño en común para que el tiempo, construido en etapas, nos traiga precisamente la memoria de las palabras, la vida, las oportunidades, el encuentro, el sueño, la movilidad digna, el transporte. Creemos en una ciudad fluida, creemos en una ciudad compacta, pero creemos también en una ciudad verde, ambientalmente amigable, que respete al otro. Y eso se construye entre todos nosotros, pero sobre todo, creemos en la voluntad de sumar. Así que te invitamos a sumarte a este proyecto que cree hoy, inicia una Escena Río. Es simple. Tus sueños, tus ideas están muy bienvenidas. Este proyecto no está terminado. Este proyecto lo único que hace es planear para no improvisar, porque se construye precisamente de tus palabras y de tus sueños. Así que te invitamos a soñar con nosotros. Bienvenido. Bueno, gracias. Chicos, enhorabuena. El proyecto no está terminado, es una propuesta que busca ampliar el marco de opinión, lo irán viendo en el planteamiento, cómo cada elemento busca conectarse con la realidad, pero también deja un panorama abierto para recibir otros elementos. Voy a tratar de moverme desde este primer contacto. Yo nací en esta ciudad hace 57 años. Y era una ciudad bastante más distinta a la que estamos viendo en esta imagen, pero es una ciudad de montaña con un río en el centro que convoca, que recoge 149 quebradas que son básicamente conectores de agua y de biodiversidad. Pero ese territorio en su historia, en los años 40, ya estaba planificando Winterset, un par de urbanistas franceses, cómo canalizar el río. Y el río, por supuesto, se canalizó. El río no solamente se canalizó, sino que además fue la cloaca de las 149,000 personas que vivían en ese entonces. Posteriormente, en los años 60, todo el desarrollo urbanístico llegó al territorio. Y ese desarrollo territorial básicamente lo que hizo fue tejer desde un proyecto vial. Pero miren lo interesante de lo que ocurre con todo esto.
Este es el río, Medellín, una red de infraestructuras al lado oriental y al lado occidental de la ciudad y unos temas que cruzaban sobre el río. Lo interesante de esto era lo que iba a pasar posteriormente, unos años, cuando la banda, otra banda, fuese desarrollada. Canales de agua que surtían el río y que eran ejes de conectividad. Bien, la ciudad en los años 70 era un jardín en su entorno. Yo recuerdo montado en un Volkswagen escarabajo chiquito en la parte de atrás, y esto era el jardín que veíamos allá al fondo, la Plaza de Toros, y fue pasando el tiempo, el río se volvió la parte de atrás. Las fábricas de esta ciudad industrial básicamente lo que arrojaron fue la contaminación sobre el río, y un día salía el color de los salchichones, de los embutidos, tiñendo el río. Otro día el color azul de los blue jeans de la industria. Y bueno, esa pequeña calle o esa conectividad sencilla que había norte-sur en el entorno se terminó volviendo calzadas de 5 carriles en lado y lado, donde básicamente terminamos diciéndole al río, eres la espalda. Pongo esta imagen porque la gran reflexión de esto está en que cada decisión se vive en el tiempo futuro. Cada acción que se tome hoy es una acción que se va a hacer parte de los usuarios y la vamos a interiorizar tanto que va a ser difícil después sacarla de nuestras vidas. Y para cuando a Medellín empezó a entender que tenía una autopista que cruzaba el centro del país hacia Cartagena y tenían que pasar por aquí todos los camiones, se nos volvió un problema bastante más complejo. Después, en los años 80, el ferrocarril extinto dejó una huella para que el nuevo metro de la ciudad armara su riel y además fue cerrado con una reja que impedía el paso de la ciudad. La ciudad creció, se pobló, los asentamientos tiraron sus cloacas a las 147 vertientes y por supuesto el río cada vez estaba más contaminado. Se conurbó, se llenó de eventos un poco a la deriva, muchos de ellos sin planificación del territorio, y nuestro río seguía siendo un elemento que más allá era una agua que nadie quería volver a ver. Pasaron los años 80, 90, el narcotráfico, el dolor, la guerra, el no querer estar allí. Y eso básicamente trajo actitudes como de, bueno, decoremos el río. Muy al estilo de la cultura de los excesos. Siempre he creído que es más importante tener un papá inteligente que un papá rico. Y creo que muchos de nuestros gobiernos pensaban como un papá rico, no como un papá inteligente. Y les costó mucho planificar. Sin embargo, en los años 2003 tuvimos la oportunidad de acercarnos a la administración pública y decir, bueno, ¿por qué no empezamos a pensar qué puede pasar con esas áreas verdes que están? ¿Cómo poder, de alguna manera, hacer sinuoso lo que estaba canalizado y cómo podríamos empezar a hacer una oportunidad de navegar el río? Claro, unas imágenes bastante azules para un río que es café, pero así empezó a pesar. Meditamos el territorio, se participó a las comunidades, se hizo convocatoria pública en grandes extensiones, se le preguntó a los niños qué querían, cómo lo querían, se hizo imaginarios con la gente y eso nos permitió ir acercándonos al proceso. Luego, los arquitectos planteamos unas propuestas y esas propuestas fueron luego concursadas. Salió un proyecto ganador para los 38 kilómetros, donde además no solamente por etapas, permitía ir acercando algunos de los proyectos. Esos 38 kilómetros necesitaban entonces una decisión. ¿Qué hacer con la autopista? Bueno, la autopista se entierra, pasa subterránea, vuelve a aparecer aquí y sigue, luego se entierra sucesivamente. Este proyecto suma hoy el número de edificaciones de mayor importancia para la ciudad. Empresas públicas de Medellín, el Palacio de Exposiciones, Alpujarra, donde está el gobierno, y uno de los barrios con el indicador de desarrollo más importante de la ciudad. Buenas infraestructuras, redes cloacales suficientemente claras y unos asentamientos que por impuesto predial podrían sostener una propuesta como estas. Bueno, en la propuesta propusimos entonces que deberíamos asentar vivienda social para algunos de los lugares como el Naranjal, que necesitaban asentar casi 7.000 familias de este territorio, que era un territorio de talleres. Y luego
se construyó el proyecto a partir del 2004, desde 2011 en adelante. Este es el resultado hoy de los primeros 400 metros, donde ya el proyecto del lado B está terminado, ya es un parque, y el lado A está en proceso de construcción. Las ciudades tienen derecho a cambiar, tienen derecho a ser disfrutadas, tienen derecho a ser soñadas, tienen derecho a equivocarse en algún momento. Pero luego de equivocarse, hacer la reflexión es importante. Planear para no improvisar era la jugada. Bien, escenario Río parte desde esta frase. Nosotros creemos que las ciudades son por los ciudadanos y a eso le apostamos en este proyecto. Partimos de la idea que la ciudad es importante, sí, pero más importante es cada uno de ustedes. Y desde allí empezamos a entender que estas 942 hectáreas de territorio tenían derecho a ser pensadas y reflexionadas. Cuando en septiembre, agosto del año pasado, tuvimos oportunidad de conversar con la Fundación, había un deseo de entender lo que pasaba desde este lugar y lo que podía ser hacia el futuro. Así que lo primero, armar un cronograma. Y hago esta forma de presentación por una razón. Sé que aquí hay muchos estudiantes y me gusta mucho que estén acá. Sé que hay muchos profesionales que pareciera que esto tiene una rutina, pero ¿por qué no entender que este es un buen momento para construirnos, para transmitirnos? Y bueno, está bien hacer un cronograma. El mayo 10 estaba planteado y hoy estamos aquí. Quiere decir que llevamos prácticamente 10 meses, Gustavo, Julio, bueno, la Fundación. Cuando nos sentamos la primera vez el reto era, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y pusimos un cronograma para respetarnos, para ponernos los alcances, para decir hasta aquí llegamos y de aquí vamos para adelante. Y bueno, había que hacer discusiones preliminares, una visión de futuro, debates, macrozonificaciones, minutas de ley. Y bueno, estamos soñando que este proyecto pueda elevarse al Consejo de la Ciudad. Y eso significaba entonces un trabajo también que nos obligaba a mirar qué íbamos a presentar y cómo presentarlo. Lo primero, ya vieron el trabajo de Gonzalo, y dentro de los 17 plus que tiene la Ciudad Verde planteada por Río Cuarto 2030, que conocí inclusive hace 2 años atrás en el Pensando, uno de esos proyectos es la estructura del río. Bien vieron la presentación de Gonzalo ahora y comparto plenamente, como hemos conversado en estos días, la importancia no solamente de planificar, sino de consolidar una mesa para sacar como gestión hacia adelante estos proyectos. Pero quiero también plantear esto, principios rectores del proyecto. Lo importante en ese momento era decir qué queremos lograr en estos 7 meses de trabajo. Lo primero era decir, ONU Habitat tiene unos indicadores. Cumplamos con los indicadores de ONU Habitat. Cumplamos con temas del BID en términos de calidad de vida. Organización Mundial de la Salud, Argentina 2030, Plan Córdoba, Fundación Río Cuarto, INPURC y algo de lo que había pasado en Medellín. El hecho fue que nos pusimos indicadores de ciudades prósperas y desde allí empezamos a establecer lo que venía. Ya ONU Habitat planteaba en Quito que deberíamos empezar a hacer participación ciudadana y digamos que la participación se venía haciendo y se viene haciendo, se trata de construir confianza para poder consolidar un proyecto en el tiempo. Empezamos a salir al territorio, a conversar, a hablar con la gente, a hacer participación, a difundir a través de la radio el proyecto. Y eso ha permitido, de alguna manera, una conexión fluida con muchos actores. Especialmente agradecer a los intendentes y, por supuesto, a la provincia la posibilidad de habernos acompañado en estos 10 meses de trabajo. Recuerdo, desde el primer momento, haberle planteado al ministro Macei que este proyecto podía sumar al Plan de Seguridad y Convivencia de la provincia. Recuerdo en su momento haber tenido la oportunidad de hablar con el doctor Carlos Gutiérrez, a quien agradezco su presencia hoy. Y desde allí haber planteado la posibilidad de que este proyecto se extendiera en el tiempo y pudiese ser una mesa de trabajo conjunta. También tuvimos oportunidad de hablar con el doctor Juan Manuel Llamosas. Y desde allí decir, este proyecto cómo se articula al INPURC, sentarnos en una mesa de trabajo. Por supuesto, estuvimos en Higueras y desde allí hacer una articulación con un trabajo conjunto
Por supuesto, muchas sumas y muchas restas, pero de esas sumas y muchas restas también muchas mesas de trabajo con muchas comunidades. Participar no solamente es ir al barrio a conversar con los niños, con los jóvenes, los adultos mayores, es también encontrar a las organizaciones que representan a muchos de ustedes. Y estuvimos hablando desde la economía, estuvimos hablando desde la agricultura, estuvimos hablando desde la movilidad, estuvimos hablando desde la calidad de vida, estuvimos hablando desde el centro de la ciudad que era centro y que es centro y que no quiere perder su potencialidad. Bueno, estuvimos hablando con el Colegio de Arquitectos, grandes lecciones de su proceso de conversación, concursos ya hechos por ellos, sumamos, planteamos, miramos y una visita cada mes durante ese proceso con la mesa del INPURC. Y bueno, cada una de esas instituciones que nos permitió acercarnos, conocer temas, acercarnos a información ya producida. Bueno, ha sido un trabajo respetuoso, pero también definido. Teníamos una meta y un alcance. Empezamos a hacer trabajos en la fundación, a encontrarnos con topógrafos, agrodimensores, agricultores, constructores, desarrollistas, personas que nos nutrieron en muchas informaciones, paisajistas, arquitectos. Bueno, por este lado ha pasado de todo un poco. Y desde esto también acercarnos a la comunidad. Fuimos a los comedores, conversamos con la comunidad, planteamos qué había, qué querían, cómo lo querían, qué opinaban del proyecto, pero fuimos muy respetuosos. No generamos falsas expectativas en ningún lugar y tampoco dijimos que el proyecto se iba a arrancar tal y otro día. Sabíamos desde allí que cualquier decisión que no estuviese en el asunto podía preocupar a más de las 7.800 personas que habitan en el territorio. 1.700 familias que están hoy asentadas en el territorio de una manera, la palabra ilegal es muy dura, pero no están formalizados. Así que tenemos que ser respetuosos también con su opinión porque pueden generar temores. Bien, planteamos la historia, qué había pasado con las acequias, cómo había llegado al Parque Sarmiento, qué pasaba con el ferrocarril, cómo había sido todo el proceso de la agricultura, de lo que sumaba, de lo que venía detrás de todo esto. Y empezamos a encontrar que esos valores no solamente se traducían en los hechos históricos, en las conciencias. Preguntamos mucho por la marca de ciudad. Y fue muy difícil llegar a una sola respuesta de alguien que nos dijera Río Cuarto debe ser esto hacia el futuro. Así que asumimos también un compromiso. Debería ser una ciudad de servicios, debería ser una ciudad agroindustrial, debería ser una ciudad turística. ¿Qué debería ser? Y empezamos a encontrar mucha data, información. Nos planteamos que esa información tenía que servir para algo. Y desde allí dijimos, bueno, los planteamientos desde el urbanismo para el proyecto deberían ser estos: movilidad no motorizada, transporte público, espacio público, usos de mixto suelo, plantas de bajas actividades, gestión automóvil y participación ciudadana. Dijimos, una ciudad debería poder tener estos elementos de planificación, de articulación, y desde allí digamos que gestamos el proyecto. Empezaron las rayas, empezaron las líneas, empezaron los elementos que articulaban el proyecto, los sistemas articuladores. Mirábamos una visión metropolitana, pero sabíamos que nuestro resorte estaba concentrarnos en esta área del proyecto. Este, oeste, norte, sur, y esas 942 hectáreas ya era suficiente tema para concentrarnos. No estábamos siendo ajenos ni le estábamos dando espalda al tema metropolitano. Lo que queríamos era ser asertivos en el tiempo de 8 meses. Y empezamos entonces a pensar lo que podía pasar. En diciembre del año pasado hicimos una primera síntesis del proyecto donde imaginábamos desde el 2018 hasta el 2050, que realmente 30 años cumpliríamos en el 2048. Y bueno, estimulamos un modelo de lo que podía pasar en ese momento de la ciudad, donde algunos sistemas ya conversados hoy, desde el ferrocarril, por supuesto el tema este-oeste del río, el elemento del centro, lo que podía ser el futuro sistema de tranvía de la ciudad, lo que pudiese ser el tema de desarrollo en altura en algunos puntos, de menores densidades, de equipamientos públicos, mejoramiento integral de barrio. Bien, soñamos en eso, pero por supuesto teníamos que dar un salto. Hoy la propuesta tiene un plan normativo como propuesta y recomendación para que el INPUR lo reciba, lo revise y con el trabajo que la municipalidad, y por supuesto agradecerle también al intendente, Llamosa, que está hoy aquí con nosotros, ha sido muy gentil en este proceso.
Hemos tenido varias reuniones y lo que queríamos era poderle acertar a unas decisiones políticas de tiempo. Y bueno, proponemos desde el plan normativo que tiene la ciudad una nueva propuesta de usos del suelo para ese territorio. Y desde esto, entender entonces que había una primera etapa, plantear con el equipo, vámonos por esta ruta. Empezamos a trabajar y en este proceso obviamente llegaron muchas cosas. Y desde esto quiero decir, yo prefiero partir de la idea de que si vamos a llegar al 2048, nos vamos por el camino del optimismo. Porque podríamos llegar desde el camino del pesimismo, pero la ciudad tiene derecho a una oportunidad. Y estas cosas están pasando en la ciudad y suman y han traído calidad de vida. El centro cívico hoy no solamente ha traído una generación de nuevas actividades, sino una sumatoria de actividades en el espacio público. Ha traído vida, actividad, arte, encuentro de jóvenes, deporte, salud, recreación. Estuve en estos días hizo sol y tuve oportunidad de ir a disfrutar un día de parque. Y realmente lo que tiene Río Cuarto potencialmente es una belleza del lugar. Hoy lo está disfrutando, lo tiene y vienen nuevas cosas. Y a esto me refiero a entender que el futuro es promisorio cuando planifiquemos lo que viene por delante. Pero la provincia está haciendo cosas. El puente, la costanera norte, la costanera sur en proceso. No sé si han tenido oportunidad de verlo, pero las obras avanzan. Alguien podría decir, pero estoy yo no de acuerdo con que sean 2 carriles. Miren, están pasando cosas. Tuve oportunidad de caminar en estos días todo este proceso y la margen que hay desde acá hasta el río supera los 60 metros en algunos de los puntos. En otros puntos se estrecha el tema. Pero eso es precisamente a los acuerdos a los que hay que llegar. Están pasando temas importantes para el río, para conectar a los ciudadanos, para que haya más lugares de encuentro, para que la provincia siga empujando los proyectos, para que no se paren. Bien decían los conferencistas anteriores, las ciudades no dependen necesariamente del gobierno de turno, es importante tenerlo, pero si además hay respaldo, mejor todavía. Así que estas cosas se estimulan, suman. Una vía inteligente para conectar en 3 horas la capital de la provincia con Río Cuarto es bien importante lo que eso puede estimular, el triángulo que suma ese orden estructural entre Córdoba, Llamaría, Río Cuarto, pero además este tipo de obras muy importantes que está haciendo la municipalidad, 100% de cloacas para Barrio Alberdi, es un tema que suma en calidad de vida para el río, pero en calidad de vida para lo que viene es el proyecto hacia adelante. Me voy entonces por el lado del optimismo. Hablamos con la comunidad, les preguntamos a la gente qué quería, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, precisamente en este mismo recinto, como en octubre, noviembre del año pasado. Y la gente planteó lo siguiente: quieren espacios verdes, quieren el río, quieren el centro cívico y por supuesto plantearían que debería haber una acción comunitaria, juegos, arte, ciclovía, anfiteatro, azudes, puente carretero. Quieren un nuevo proyecto. Esto dicen desde su sueño y desde la perspectiva hacia el futuro. Y hicimos también otra pregunta que no les gusta: los basurales, la inseguridad, el mantenimiento, los asentamientos, la iluminación, la infraestructura, las areneras, la falta de espacio. Y muchas veces estas críticas tienen un doble sentido, porque pareciera que porque es inseguro, entonces es porque la gente que está. Pero a veces no somos capaces de entender también que las gentes que están allí asentadas necesitan un lugar. Muchos de estos territorios llevan más de 30 años allí, así que prácticamente de alguna manera están insertados a un tema económico, a un tema social, a un tema ambiental, a una movilidad, a las dificultades que traen unas y otras cosas. Pero bueno, desde allí dijimos que cambiarían. Cambiarían los basurales, las luminarias, la infraestructura de calidad, baños públicos para poder disfrutar el espacio público. Hablan de inseguridad como un tema fundamental en esto. Concientizarse sobre los espacios verdes, infraestructura de juegos, mantenimiento, recreación, turismo. ¿Qué cambiarían? Muchas veces cuando la gente, tú le preguntas esto, normalmente lo que hace es catarsis. Cuando la pregunta se plantea de una manera distinta, se construye desde el sueño. El sueño
es un problema que tiene una solución desde el ciudadano. Así que planteamos desde allí un objetivo para el proyecto y dijimos, debe ser un proyecto integral, estratégico y consensuado. Debe ser de escala metropolitana para el Gran Río Cuarto y debería estar articulado desde 4 grandes dimensiones. Lo primero, ambiental, social, económica y política. Hoy creo que todos los proyectos que nos antecedieron han tocado cada uno de ellos estos temas y en sus recomendaciones hacen claridad, por ejemplo, en la mesa de trabajo, en asuntos de planificar para no equivocarse en el proceso, de preguntarle a la gente para entender cuáles son sus sueños. Y muy importante, lo económico no rige jamás más el problema ambiental o el tema ambiental. Desde allí, conversando con las personas y con el INPUC, llegamos a un acuerdo. Estudiemos 5 ejes que después se convirtieron en 6, ejes que tenían que ver con la vivienda, con el equipamiento público, con el espacio público, con la movilidad, con el medio ambiente, y había un 6º elemento que era el tema de la seguridad. Digo esto porque lo que estábamos tratando de encontrar era un hábitat sustentable. No era solamente hacer un parque. Un parque por un parque no resuelve muchas cosas. Es más, un parque solamente por un parque tiende a ser un problema de espacio público para una ciudad. Si no se encuentra la manera de sustentarlo, no solamente de hacerlo, sino de mantenerlo en el tiempo, el gran riesgo está allí. Y bueno, dijimos, hagamos un diagnóstico para poder entender qué tan dramático es el tema o qué tan positivo es el tema. Y empezamos a plantear qué había en el área metropolitana. Primero, 189.000 habitantes, censo del 2010, lo cual nos deja un poco también en una posición de si ese es el número de habitantes exactamente o no. Pero también el radio de influencia dentro del departamento. Y bueno, sumamos las hectáreas en total, y estamos hablando de 86.11 hectáreas, pero estábamos hablando en este momento de las 64, no de las 250 que hablaba Tony hoy. Y con esto lo que quiero plantear es que el proyecto no busca ser un proyecto exclusivamente para Río Cuarto. Es un proyecto que tiene por responsabilidad de territorio, por supuesto, a Las Higueras, pero tiene por supuesto a Olver dentro de la conexión, especialmente por el tema del ferrocarril, pero porque la mancha de crecimiento de la ciudad deja unas áreas de vacío que necesariamente deben ser pensadas. Bien, desde allí nos concentramos en otra escala, nos metimos en otro parámetro, identificamos que el área de actuación eran 8.5 kilómetros, pero que el proyecto no podía ser irresponsable con lo que pasaba aguas arriba. 15.5 kilómetros hasta la toma y 3.2 kilómetros hasta donde está el tanque o la planta de tratamiento de aguas. Es importante saber lo que está planteando, digamos, la provincia en términos de esto, y con eso compartimos que este territorio no es un territorio que solamente puede ser articulado desde la línea de ribera o la línea de inundación, porque es un tema que compete en este caso a las 189.000 personas que viven en el área metropolitana, pero además por un tema muy sencillo. ¿De quién es esa franja? Es de la provincia, por supuesto, pero quien rige es el municipio. Y por eso ese tema de cogestión en el territorio viene bien. ¿Qué miramos desde esto? Nos fuimos metiendo para poder analizar el proyecto. Esas 942 hectáreas las dividimos en macrozonas. Cada macrozona está dividida con un nombre para poderla identificar y nos metimos dentro del proyecto. El distrito tiene 39.6 hectáreas de áreas arboladas, de las cuales desafortunadamente tiene 9 hectáreas de basurales y 7 hectáreas de arenales. ¿Eso qué significa? Significa un riesgo ambiental, por supuesto, pero también una potencialidad desde la perspectiva paisajística. Hicimos un análisis desde el tema ambiental y encontramos que en este territorio hay 80 hectáreas de espacios verdes, públicos, concentrando un área de masa de árboles importante, de más de 1.000 árboles en un punto. Bueno, y además de esto encontramos que esas áreas arboladas tenían 396.000 kilómetros cuadrados. Estos mapas, para que los entiendan de acá para adelante, se manejan a través de un semáforo. Este semáforo básicamente plantea un índice de desarrollo. Índice de desarrollo que dice, sumado unos componentes, dan un semáforo que habla de los puntos de mayor riesgo y los verdes de los que están en mejores condiciones.
Fuimos muy exigentes porque la Organización Mundial de la Salud así lo plantea con sus indicadores, lo mismo que los indicadores de ciudades prósperas. Y muchas de las cosas que ustedes van a ver dirán, tampoco está tan mal la cosa. Nosotros no creemos desde nuestro juicio si están bien o mal. Lo que hicimos es hacer un diagnóstico bajo las cifras y desde las cifras entender lo que estaba pasando. Esto nos pone entonces que las costas del río tienen hoy 80.3 hectáreas de espacios verdes públicos. Y ahí nos hace la primera pregunta, ¿cómo hacer para conectar esos 80 hectáreas y que desde la costanera norte y la costanera sur se pueda fluir? El eje este-oeste debería respetar un tejido continuo de estas zonas verdes. Y entonces, desde el tema de vivienda, les decía, un total de 27.160 personas asentadas en 5.327 viviendas. ¿Qué hicimos para sacar este índice de desarrollo desde la perspectiva del semáforo? Sumamos mapas de riesgo, densidad habitacional, vivienda, asentamientos, cruzamos básicamente haciendo mapas de calor. Estos mapas de calor nos arrojan que prácticamente el 90% del territorio está en muy buenas condiciones, la vivienda. Sin embargo, el mapa de calor nos muestra cómo Oncativo, Acordeón, Avenida Argentina y Ranqueles, Cola de Pato, importante, son condicionantes o situaciones territoriales que tienen que ser observadas muy precisamente desde el tema de la vivienda. Le sumamos al mapa de riesgo, a la densidad habitacional y a la vivienda una data. Hay 77 viviendas en riesgo, lo cual no lo hace muy complejo. Luego, hoy, desde el riesgo hídrico y 50 desde el riesgo sanitario. Hablamos de basurales y hablamos de zonas de inundación. 72 personas en promedio es la densidad y en vivienda 27 viviendas por hectárea. ¿Qué quiere decir esto? Es un territorio muy poco denso, muy poco denso. Está por debajo de las 80 personas, digamos, en densidad baja. Pero no solamente eso, es un territorio muy extenso, dentro de los cuales muchas de estas áreas no están tejidas todavía, al menos desde una condición de reconocimiento vial. Y bueno, 1.420 viviendas en asentamientos, de las cuales el total del territorio, digamos, en viviendas formales son 3.907. Esto es una tercera parte, lo cual no deja una operación relativamente fácil. Pensemos en que no todas estas familias tuviesen que ser reubicadas, básicamente estas necesariamente sí. Eso quiere decir que hay una operación inmobiliaria importante. Miren esto comparativamente contra el proyecto de Barrio 31. Estamos al frente de un tema bastante similar en cifras, no solamente desde la cantidad numérica del número de viviendas ni de personas, sino de los números que vienen. 27 familias se encuentran en condiciones de riesgo hídrico sanitario. Quiere decir que mínimo tendríamos que buscar un banco de suelos para poder reubicar a estas 127 familias. Hago esta referencia siempre a los números para que tengan una referencia. El problema del número de familias no es tan alto, porque pensaríamos que solamente 5.327 son las viviendas. No, en muchos de estos lugares una casa tiene varias familias. Bien, nos fuimos al servicios públicos y analizamos agua, más gas, más cloacas, más energía eléctrica, más transporte público, más alumbrado. Hicimos el mapa de calor, lo convertimos y si ustedes ven nuevamente la incidencia de los tonos de color, aciertan sobre la zona este, oeste y especialmente vuelve y se concentra. Cola de Pato, San Martín, Ranqueles, Avenida Argentina, Acordeón, Las Delicias, Barrio Chino, Oncativo. Empieza a cruzar el indicador, pero aquí hay además otros temas. Pareciera que solamente el semáforo debería mostrar amarillos, rojos y verdes. Hay algunos otros lugares que toman ocres, que el gran temor de esto es que los ocres y los amarillos se nos vuelvan rojos. Bueno, miren que es solamente una pequeña porción donde está Ranqueles, donde es Banda Norte, centro, podría ser el gran detonador del proyecto. Y esto lo digo porque para planificar lo que viene, algo nos tiene que orientar dónde poner el recurso económico. Sumamos cada uno de estos indicadores. El 27% de las familias no tienen agua interna en la casa, el 52% está sin cobertura de gas y la red de cloacas, casi el 50% no tiene acceso. Esto
lo llevamos entonces a sumarlo con la red de energía eléctrica, el 60% con cobertura, el transporte público, el 83% tiene, y nuevamente concentrado en estos territorios, Oncativo, Las Delicias y Cola de Pato, no tienen fácil acceso al transporte público. Y ese es uno de los temas más determinantes y más solicitados por las comunidades. Hablan de la inseguridad y, por supuesto, de la asistencia a poder llegar a equipamientos de salud, de educación, de recreación. Y bueno, alumbrado público, nos pusimos una reta de marcar dónde habrían 3 luminarias por cuadra. Y descubrimos que, nuevamente, este-oeste tenía la mayor deficiencia y la parte central estaba tildando a ser rojo. Así que hay insistentemente un punto que se repite en verde y unos puntos que tienen un alto riesgo. Estamos obedeciendo a lo que EPEC nos da como luminarias por vía. Al menos 6 de las 10 viviendas no acceden a un servicio básico digno. Eso quiere decir que más del 50% de los asentamientos tienen servicios, sí, pero no completan los pedidos de la Organización Mundial de la Salud. Nos fuimos luego a entender los equipamientos institucionales. Encontramos 20 equipamientos de salud, deportivos, educativos. Hicimos el mapa y encontramos una condición en la parte norte y sur que empieza a entretejerse. Y bueno, nuevamente una incidencia en los puntos extremos, que sumados a esto 3 dispensarios, 7 centros deportivos, 10 establecimientos educativos. Y miren los radios de acción, es muy importante entender esto. Hicimos radios de acción de 500 metros de distancia, que es lo que se plantea poder llegar relativamente fácil a pie. Pero eso planteando teniendo buenas veredas. Muchos de estos territorios no las tienen, pero yo me hago una pregunta. Esto que está acá está descubierto hoy. Esto que está acá está descubierto hoy. Esto que está por acá está descubierto. Pero bueno, el tema es mirarlo desde lo prospectivo. Sobre este censo, 2 de cada 10 niños en edad escolar no asisten al colegio. El tema, visto desde así, pareciera ser muy complejo. Recuerden que la población infantil en este territorio oscila entre el 28 y el 33%. No es poco. Estamos hablando del orden de casi 8.000 chicos. Y si a eso le ponemos que 2 de esto, el 20%. Bueno, no es el tema hoy. Sí es el tema hoy. Pensémoslo a 30 años. ¿Qué va a ser esa generación que hoy no tiene acceso por una u otra circunstancia a la educación? Bueno, nos fuimos a conectividad y empezamos a analizar qué había dentro del territorio. 124 kilómetros medidos dentro de las 942 hectáreas. Y nos dio esto. Hay evidentemente 124 kilómetros peatonales. Están claros, pero oficialmente solamente hay 27.8 kilómetros de vías. Y estoy planteando esto desde un mensaje interesante. No se preocupen con que no están. No, lo que pasa es que muchas de estas vías en estos desarrollos están en zonas que la municipalidad no las tiene formalizadas. Y eso es importante entenderlo. No es que no estén. Es que para poderlos incluir dentro del tema hay que regular el territorio. Regular el territorio es una conversación importante. Solamente el 14.8% está en estado óptimo y esto lo planteo desde veredas con baldosa, porque después pasamos a veredas en otros materiales o a veredas sin nada. Quiere decir que moverse en este territorio no lo hace fácil. Llegar a una escuela que está a más de 500 metros o a menos de 500 metros, hay que pasar en muchos casos por lodazales. Bueno, el hecho es que la trama nos plantea que hoy tenemos en vías principales 12.5 kilómetros. Eso quiere decir que hay unas rutas importantes de la ciudad que están entrecruzando norte, sur, este, oeste, ese territorio. 15.3 son secundarias y 4.4 están en estado óptimo. Miren las cifras de lo que estamos planteando. Saber dónde estamos es importante para saber hacia dónde vamos, más que una condición de pensar que estamos levantando una catarsis de este tema. Lo que estamos diciendo es, ¿y cómo resolver el tema? Para eso sirve un diagnóstico. 2 de cada 10 cuadras poseen un estado óptimo de calzada. Bien, descubrimos, además desde el tema de la bicisenda, que nos ha preocupado e interesado mucho, que hoy hay 2.1 kilómetros de bicisendas, especialmente la ruta que llega hacia la universidad, y que el 60% de los puentes tienen paso peatonal o bicisenda.
Estamos hablando de 5 puentes, desde Malvinas hasta Alberdi. Eso significa cómo potencialmente deberíamos manejar ese cruce. Y así nos fuimos a cada uno de los elementos y fuimos sumando. Desde la productividad, un tema económico muy importante, empezamos a sumar la tasa de desempleo, las actividades económicas, el ingreso per cápita. Y descubrimos que la tasa de desempleo es de 1.280 personas. No tienen empleo o buscan empleo. Significa que hoy la fuerza laboral son 16.839 personas, lo cual dice que está bien también. Está bien también, pero cuando lo llevamos al tema de actividades económicas encontramos que 143 unidades económicas están asentadas en el territorio y hay 4 unidades productivas manufactureras de baja complejidad. Eso plantea que también hay unas enormes posibilidades para las familias o las personas que hoy no tienen un trabajo activo. Pero uno de los puntos más importantes de esto es que la gente nos dijo, no estamos capacitados para trabajar, quisiéramos tener lecciones de pymes. Y entonces, ¿por qué no articular? Y creo que está claro, la provincia tiene desde el Ministerio de Desarrollo Social muchos planes de educación continua para pymes. Lo venimos haciendo en distintas ciudades de la provincia. Creo que estos territorios podrían empezar a desarrollar proyectos articulados al tema de seguridad. Bueno, en ese proceso, 1 de cada 13 personas en edad activa busca empleo o no consigue empleo. Esto no se desfasa mucho, digamos, de las cifras que la nación argentina plantea hoy. Es el 7.8 de desempleo en el territorio. Pero entendamos que aquí hay un montón de personas que están, digamos, en negro, dicen ustedes. Bien, desde esta perspectiva hicimos una estrella multidireccional, porque hoy medir en barras es muy complejo. Si hacemos una fotografía hoy sin entender los millones que se han invertido, lo que nos muestra es que servicios públicos están en el 53, 56 en conectividad, 67 en equipos institucionales, medio ambiente en el 59, productividad en el 56. Vivienda está en el 80. La franja roja nuevamente marca un punto. Quiero que tengan esta imagen para que cuando posteriormente la leamos podamos hacer un comparativo. ¿Para qué sirve este número? En el 2048, yo les permitiría que se hagan la pregunta, ¿cuánto dinero necesitamos para poder subir esto a lo que los indicadores de la Organización Mundial de la Salud o los indicadores de ciudades prósperas plantean? Ellos piden indicadores del 92% para arriba. Bueno, si Río Cuarto sigue creciendo a la tasa que está creciendo hoy del 2%, para el 2050 tendrá 389.000 habitantes. Pregunta, ¿dónde van a vivir el doble de habitantes que están hoy? ¿Van a vivir en el anillo de periferia? ¿Se van a sentar en los territorios, digamos, extensos, nuevos centros en la periferia? ¿Vamos a empezar a crecer hacia arriba? Bueno, pensemos en dónde vamos a ubicar el doble de la población que tiene Río Cuarto hoy. Y desde allí hagámonos las preguntas. ¿Por qué esa población se duplicaría? Los estudiantes se duplicarían, el parque automotor se duplicaría, la población de Distrito Río se triplicaría. Hectáreas necesarias, hoy 18, para ubicar esa población estimamos 63 hectáreas que requeriríamos. No hay más suelo, pero cuando hicimos el número de las zonas verdes y de los lotes público-privados que podían aportarse al proyecto, tenemos casi las mismas hectáreas disponibles. Y luego entender que hay hectáreas necesarias para atender a estas 79.000 personas, necesitamos 21 hectáreas que deberían ser separadas y entendidas hoy desde el plan de ordenamiento territorial. Bueno, si esta parte del diagnóstico era correcta, deberíamos haber podido llegar a un proyecto. Y lo que decidimos fue entonces entrar desde la escala urbana. Con esto, vuelvo y repito, tratamos de concentrarnos en la propuesta. Tratamos de entender que nuestro compromiso estaba acá, pero no podíamos dejar de lado lo que venía hacia adelante con esas 380.000 personas. Hicimos una recomendación de hacer una reserva provincial, en el entorno de los 3 municipios, donde 200 hectáreas deberían ser punto de reserva para que el desarrollo habitacional, como otras parcelaciones se vienen haciendo en su desarrollo, puedan asentarse. Es un anillo de contención para que Río Cuarto pueda seguir siendo una despensa de este país. Y luego plantear que ese cinturón verde serían 110 kilómetros en su entorno, por supuesto cruzado este-oeste, por lo que el proyecto del río viene.
Si eso era consecuente, debíamos entender entonces cómo debería tejerse ese territorio, y el proyecto nos plantea entonces 55 kilómetros de periferia que deberían ser un gran cinturón de parque, de asentamientos, de vivienda, de industria. Bueno, de entender la ciudad, pero que se limite el crecimiento. Hay que pensar en esta ciudad como una ciudad compacta. Hice unos cálculos y se los voy a plantear. La ciudad de Córdoba tiene 540 kilómetros cuadrados, más o menos una población entre 1.400.000 a 1.800.000, con sus municipios anexos. Bueno, si Río Cuarto sigue creciendo a la tasa que podría pasar y no planificamos a densificar algunos territorios como estas grandes manchas que están hoy por entretejer, estaríamos hablando de un territorio que con 1.200.000 personas estaría casi en 540.000 kilómetros cuadrados. Si seguimos creciendo con esta rata de altura, quiere decir que estaríamos en 30 años con la población que tiene Río Cuarto hoy, con la población que tiene Córdoba hoy, en un municipio tan grande como el de Córdoba hoy. La pregunta es, si Córdoba está demostrando las enormes dificultades por las extensiones de terreno, con los sistemas no planificados en términos de transporte, de cloacas, de electricidad, de servicios públicos, de equipamientos. Queremos eso para Río Cuarto. Y la reflexión es esa, planear para no improvisar. Bien, propusimos entonces un plan de ordenamiento sobre el plan de ordenamiento que hay, propusimos un tema viario y unas unidades de actuación ambiental. Esas unidades de actuación ambiental básicamente lo que buscan es homologar la ciudad, compactar la ciudad, desarticular los lotes ociosos, incentivar la consolidación y hacer eficiente el suelo público. Y para esto nos arriesgamos a proponer un manzaneo con unos nuevos usos del suelo. Casi el 35% del territorio hoy, esta mancha verde que ustedes ven por acá, se llama especial del río. Quiere decir que no hay una norma que lo regule. Básicamente hay que ir a municipalidad a plantear el proyecto y hacer un proceso de negociación. Creemos que es perfectamente viable entender que si estábamos mirando el proyecto de este territorio, deberíamos dar un planteamiento de normatividad que optimizara ese crecimiento poblacional hacia el futuro y que evitara esa ciudad extendida, conurbada. Y pensar en la ciudad compacta era una manera de solucionarlo y plantearlo. Así que propusimos un proyecto que pasa a unidades de actuación, donde hay 3 unidades de actuación. Y con esto sumo un punto. Un tema conversable, discutible, pero interesante. ¿Por qué un territorio del centro del país no podría tener una zona franca? Sé que ya hay una zona franca que pueda sumar varias actividades, pero principalmente esto. Ser un centro de contacto con la cultura mundial, que pueda atraer artistas, conferencistas, doctores, profesores, que hablen en un territorio que no estén cargados con un mayor impuesto. Pero segundo, todo el tema agropecuario, de maquinaria, de todo. Imagínense todo lo que hay en términos de este gran negocio. Ya lo veíamos ahora en términos de la operación económica. Podríamos tener un territorio en el norte y en el sur, del este de la ciudad, del oeste de la ciudad, que pudiese convergir estos lugares y desde allí poder albergar unos equipamientos hito para el territorio. Luego, una parte de unidad de actuación de innovación que exponja prácticamente 2/3 partes del territorio y una 1/3 parte de unidades de actuación que se llaman mejoramiento integral de barrio. Y por supuesto, este-oeste, con la posibilidad de hacer unos ejes ambientales como está planteado desde la legislatura de la provincia, un gran reservorio de tierra ambientalmente protegido. Bueno, y desde esto, por supuesto, nuevamente las unidades de actuación, las ven allí, 15 unidades de actuación para la regulación del territorio. ¿Qué hicimos para cada una de estas unidades de actuación? Ubicada, planteada manzana a manzana, con usos mixtos, vivienda y zona de mejoramiento integral de barrio. Equipamientos públicos, en este caso transporte y feriado, en este caso artes. Y dimos una tasa
para FOS y FODI, para densidad, especulando tipologías de manzana. Lo hicimos para poder hacer números, para poder entender que este proyecto no solamente era una propuesta de regulación de normativa, sino que pudiese ser financiablemente viable. Bien, y así entregamos también con la propuesta de recomendación un manual de espacio público. Cada una de las vías que toca el interior del distrito tiene una planificación para el nuevo sistema de transporte público que pudiese ser diseñado para poder conservar algunas de las áreas del territorio, especialmente la zona del ferrocarril, y plantear desde allí las bicisendas, el arbolado público, las veredas, la iluminación, las rampas para discapacitados, cómo podría cruzarse ese territorio. Ese manual de espacio público permite no solamente que desde la municipalidad ponga unas propuestas para los constructores, para los desarrollistas privados, sino que el edificio público también comparta estos mismos conceptos. Eso es muy importante para entender que la ciudad del 2048 o la ciudad del 2038 o la ciudad del 2028 fuese siendo construida por fracciones que algún día, cuando se tejan, se parezcan entre sí. Y que el cesto de basura o la vereda o la lámpara o la banca sea igual a la que esté hoy en el centro cívico como la que pueda estar a futuro en Las Delicias. Un manual de espacio público le ayuda muchísimo a un municipio a no tener stock sino de unos materiales, no tener 20 distintos tipos de materiales. Eso es lo que hace mucho más costoso reparar una vereda. Y es que cada desarrollista, cada constructor, cada propietario hace su vereda de la manera y de su antojo. Bien, empezamos a soñar con eso y propusimos entonces cada una de las calles que cruzaba, el río, las alturas, y esas alturas iban con la intención de que cada vez que nos retiráramos más del río tuviéramos mayor altura para poder seguir manteniendo una perspectiva sobre el centro del río y poder generar en algunos lugares una mayor densidad con un loteo distinto, siempre conservando la V de 60 grados que nos permitiese tener iluminación la mayor cantidad del tiempo, especialmente en invierno. Sin embargo, y además de esto, plantear unos corredores verdes que tejan y entretejan el sistema. A esto me sumo. Un sistema integrado de transporte público que esté tocado por la Ruta 8, por la Ruta 36, por la Ruta 005, arma ese anillo que lo pensamos inicialmente en un sistema de BRT, bus de tránsito rápido, una línea continua con unas estaciones intermodales que conecte a sistemas de tranvía, especialmente la línea A, Alvear, Italia, que permita cruzar por el centro de la ciudad con un sistema de menor impacto posible, con estaciones de intercambio inclusive a bicisendas, las franjas azules. ¿Qué quiere decir esto? Un pasajero, una persona, un empleado, un solo tiquete, entra en cualquiera de estas estaciones y tiene acceso a los tres sistemas, más la posibilidad de tener una especie de subsidio para tomar los buses más pequeños al interior de las manzanas. Es una propuesta para empezar a entender que el sistema de la trama de ciudad podría ser tejida y planteada desde hoy en términos de esos usos. Digo esto, cualquiera de estas vías, por la densidad de tráfico, de pasajeros y de usuarios que tuviese, debería empezar a entender que hay unas líneas y unas áreas de plusvalía que deberían participar del desarrollo del proyecto. Y luego, a cada uno de esos elementos, a cada uno de estos sistemas, le conectamos una trama de red verde que llamamos corredores verdes. Recientemente, el Consejo de la Ciudad aprobó como decreto que cada ciudadano podía sembrar al frente o debería sembrar al frente de su casa 2 árboles. Lo vemos plausible. Creeremos que es una muy buena oportunidad. Mendoza lo planteó esta mañana. $2,5 millones para poder hacer la red de bicisendas, $2,5 millones para poder hacer los corredores verdes. Bueno, nosotros nos imaginamos que esto es un poco de todo eso, porque Río Cuarto lo tiene y podríamos llegar a tener 72,000 kilómetros
de redes entretejidas como corredores verdes para poder llevar un coche de un niño, para montar en bicicleta, para salir a hacer jumping, pero sobre todo para poder salir a conectarse con este distrito Río, pero además con todas las otras posibilidades que tiene para conectarse con el centro de la ciudad, con Banda Norte. Bueno, el proyecto que estamos planteando es un proyecto que especialmente viene desde lo ambiental. Habla de los pájaros, de los árboles, de los contrastes, de las texturas, desde los colores, como lugares de encuentro, como los lugares escenarios. Esta mesa me encanta, porque esta es la silla para los niños y esta es la silla para los adultos. Es eso. Hasta el mobiliario debería ser inclusive, incluyente. Y bueno, con el proyecto desde Manto Arquitectura se articuló la idea siempre de un proyecto ambiental, biótico, desde el paisaje, desde la suma, de las acequias de la historia, de los humedales, de los puentes, de los conectores, del sistema sur, el sistema norte, esa ruta este-oeste que debería ser un fluido. Y nos basamos en las texturas, en los colores, en el arte, como el paisaje tomado del cuadro de arte como un referente imaginario. Y desde allí, de las 95 hectáreas, 275 hectáreas podrían ser convertidas en un gran parque lineal. Pensamos entonces en, primero, a ras de piso, un manto vegetal general con zonas de cultivos, absorción y purificación a través de los humedales y recuperación de basurales en los puntos que la historia había dejado. Creemos que ese tipo de articulaciones no son complejas, es más, esta es la primera parte del proyecto que es lo menos costoso, por decirlo así. Ya lo van a ver por qué. Y dentro de esto, entender que el paisaje aéreo tiene que ver con el bosque nativo, con las aves, con los puntos migrantes de estas aves, de esta flora y fauna. Y bueno, esos corredores verdes que entretejen con el sentido central del proyecto. Así que no es solamente un elemento que conecta dos grandes parques a final, sino que dentro del Distrito Río lo que lograremos es un proyecto que entreteja el paisaje verde. El dique permitirá regular las aguas y queremos volver al tema de las acequias. Queremos creer que a través de ese manual del espacio público pudiésemos plantear cómo las escorrentías de la ciudad puedan llegar nuevamente y rápidamente a la escorrentía principal del río, planteando absorciones de purificación, humedales, acequias, corredores verdes. Y desde esto, unos usos del territorio, balneario, recreación, deportes, remos, deportes acuáticos. Bueno, es una sumatoria de territorios donde no creemos que haya solamente un único uso en un único punto. Creemos en desconcentrar, en esponjar el territorio. Para llegar a esa propuesta, un estudio arbóreo que sumara las distintas especies nativas, que pudiesen sumar al proyecto, que pudieran sumar colores, texturas, olores, sitios para que los pájaros volvieran, para que la sombra estuviera. Y bueno, el proyecto empieza a ajustar esto. Una trama verde que se entreteje con unos sistemas de transporte que recorren el territorio con costaneras, unos equipamientos de gran importancia, Parque Sarmiento, la zona deportiva, y además de esto, unos nuevos equipamientos que sumamos como nodos dentro del territorio, que tienen que ver con la terminal de ómnibus, que nos parece conecta bastante bien con la parte de la 005. Bien lo planteaba Gonzalo con el tráfico que hoy entra por esta parte. Lo que sí creemos es que la terminal a futuro debería poder estar en las partes de afuera, pero no en las afueras de la ciudad. Nuevamente creemos en el concepto de compacto. Y ese concepto de compacto quiere decir cerca de las vías de conexión con las otras redes de ciudades, pero además entender que la oportunidad de este lugar conectado a la zona franca que estamos diciendo era permitir que personas de muchas partes del departamento, de la provincia, pudiesen llegar a través de autobús fácilmente a cualquiera de las ferias agropecuarias que se pudieran establecer. Y desde allí, complejos feriales, salud pública, arte y cultura, talleres de oficios, todo el sistema de tranvía y bicicenda que cruza, deportes, demos. Demos son centros de desarrollo deportivo a través del juego. Es aprender a jugar, poder aprender a jugar hoy, es aprender a perder. Y aprender a perder es muy importante. En Medellín descubrimos que los niños terminaban siendo violentos porque no habían aprendido a jugar. Cuando uno juega, pierde. Y cuando pierde no tiene que matar a alguien.
La legalidad se construye detrás del juego. Y ahí empezábamos a sumar centros. El centro cívico, por supuesto, con todas las oportunidades. Escuelas primarias, salud pública, talleres de oficios. Creemos que hay que capacitar. ¿Hay que ayudar económicamente? No. No es un tema de dar, es dar oportunidades. Y creemos que a través de los talleres de oficios se logra. Así que vamos a meternos en proyectos. Ya han visto algunos de ellos. En el Puente Negro, Delicias, Oncativo, es la imagen que tenemos. Y esa imagen habla precisamente de una historia de basura, de un borde, de una parte que la provincia está desarrollando hoy como tercer espacio del proyecto del parque. Y bueno, una insinuación de esas primeras torres. Y llegamos a esto. Nos imaginamos entonces que con mucho follaje podemos empezar a recuperar el territorio, tejerlo nuevamente. La permacultura aparece en este proceso. ¿Cómo beneficiar el suelo? A través de siembra de ciertas especies que vuelvan a inyectar oxígeno, nitrógeno y todas aquellas calidades que la tierra había perdido. Bueno, generar unos senderos, unos puntos de acercamiento, unos lugares de deporte, unos lugares de paisaje, unos puentes peatonales que permitan utilizar los equipamientos que de lado y lado se construyen. Bibliotecas, centros de trabajo, salud, nuevos equipamientos de edificios, bosques, mucha gente, sistemas de transporte masivo que puedan ir siendo soñados a través de los años. En el Azud, que además arma un paisaje muy interesante cuando se llena, porque es un lugar de encuentro, es un lugar de recreación. Los niños no sueñan con que llegue el 8 de diciembre para que esté lleno. Y bueno, esto que hoy ya tiene una infraestructura planteada, básicamente con un ejercicio muy sencillo de vegetación, creemos que lo cualifica, que lo aporta, que lo abona, y por eso lo planteamos como mangos bajitos, primeras acciones concretas que no tienen un gran presupuesto, pero que sí necesitan tiempo para ser desarrolladas. Un árbol necesita tiempo para verse bien, para verse robusto. Bueno, los jardines igual. Básicamente lo que estamos haciendo es aprovechando el paisaje existente y generando unas nuevas texturas. Nos fuimos entonces después a entender lo que había hoy a través de las líneas de ribera de la provincia y básicamente planteamos la costanera sur, la costanera norte, la línea de ribera que tiene las 225 hectáreas y empezamos a soñar lo que podría venir con ese proyecto. Ahí están los equipamientos que les planteaba ahorita, cómo se conectan entre estos sistemas de tejido, desde los sistemas de ómnibus, todo el tema de cultura y arte, los talleres de oficios, la salud pública, el deporte, el centro cívico. Recuerden que de esas 27.000 personas que están en el territorio, denotamos que casi el 50% de la población no está atendida, al menos en términos de distancia. Cuando lleguemos a los 75.000 habitantes en este territorio, al 2048, pues con mucho más razón deberíamos prever esas 21 hectáreas de territorios que sean compensadoras de la calidad de vida para esos nuevos habitantes. Somos conscientes que la propuesta plantea hoy en algunos lotes privados y en algunos lotes públicos. Somos respetuosos de esto. Básicamente es una propuesta de recomendación para entender que el proyecto debería hoy tener un banco de tierras, un banco de suelos. Y ese banco de suelos no se puede hacer de la mañana, de la tarde a la mañana o del día a la mañana. ¿Qué digo con esto? La mejor manera es generar un proyecto matemáticamente viable y financieramente posible que permita ir haciendo inversiones público-privadas, privadas o públicas desde la provincia, desde la nación o desde la municipalidad, que permitan ir haciendo ese banco de suelos. Bueno, empezamos a soñar eso desde esta perspectiva. Esta es la vía de la Costanera Sur, 2 vías dobles en cada sentido, con zona maravillosa de árboles en el centro y lotes de oportunidad. Un centro de artes que permita articular el transporte público, la salud, la cultura. Creemos en muchas funciones en un mismo edificio. Lo hace más rentable, lo hace más funcional, permite que no tengamos que tener diseminados muchos elementos institucionales en el territorio y que sí concentremos actividades. Lo hace más fácil de mantener en el tiempo, no necesitamos muchos más administradores que uno que tenga 3 o 4 sistemas al interior, pero sobre todo el mantenimiento de los edificios tiene que ser consecuente. Una escuela que se pinta es una escuela que hay que mantenerla todos los años pintada. Debemos tratar de llevar el edificio público a una materialidad que sea capaz de sostener el tiempo con la menor cantidad de mantenimiento en ese mismo tiempo. Bueno, soñamos que a futuro la segunda vía planteada hoy pudiese albergar el sistema de transporte público
masivo, que lo creemos es un tranvía sobre superficie que lleva 30.000 personas hora y que realmente es el sistema menos costoso en términos de constructividad. Por supuesto, un paseo de bicisendas, de encuentro para la familia, pudiese entretejer. Y bueno, dentro de esas áreas, 84 áreas están destinadas para vivienda y dentro de esas áreas también tenemos usos mixtos que permite tener comercio, oficinas y vivienda. La ciudad mixta hace que las ciudades puedan ser de 10 minutos. Yo salgo de mi casa, desayuno en la panadería de la esquina y tomo mi bicicleta. En 10 minutos puedo estar trabajando o sucesivamente. Pero también con las ciclovías que estamos planteando dentro de los sistemas podría ser un articulador de nuevas actividades para muchas otras partes de la ciudad que quieran llegar a esos equipamientos. Con esto, de esas 140 hectáreas planteadas para esto, empezamos a imaginar proyectos. Esta imagen desde el lado norte nos lleva a pensar que deberíamos tener 4 nuevos puentes peatonales y de bicisendas que fuesen estructuras donde no solamente cruzar, sino otras actividades pudiesen dar, donde las riberas pudiesen tener esas zonas de deporte, pero además donde la nueva densidad empezara a tener un nuevo perfil de ciudad en un territorio que tiene hoy la mayor extensión de territorio futuro cualificable. Eso significa entonces que cada uno de estos puntos donde ya se ha intervenido es una enorme oportunidad. Este lugar, que no sé si ya han estado allá, tiene este terraplén donde está Avenida Costanera, y este lugar, que es una belleza de lugar, puede albergar los primeros equipamientos de vivienda que puede permitir también ser vivienda social para reubicar a las familias que hoy están apretando la mayor cantidad de la costa, especialmente el asentamiento de Avenida Argentina. Pero bueno, lo que quiero plantear con esto es que estos edificios de borde tienen comercio, oficinas y vivienda, donde además se encuentran muchísimas otras actividades. 125.000 metros cuadrados del Paseo de la Buena Mesa, una costanera culinaria para que Río Cuarto tenga un lugar de encuentro y que potencialice el empleo en este territorio. Desde allí empezamos a soñar por dónde sería lo que hoy es el Howard Johnson y cómo es esta alternativa de oportunidad de estos suelos hacia el futuro. Y lo que pasaría con estas dos vías en el tiempo, y pensamos entonces que ahí podríamos llegar nuevamente los edificios de costa, 4 pisos de altura, usos mixtos, donde la altura en los edificios posteriores podría ir subiendo para que esta plusvalía de estos nuevos edificios tuviera todavía una visual constante sobre el parque. Equipamientos educativos, de salud, de nuevo uso, de parque, de familia, escolares, que sean a futuro unos lugares de muchísima vitalidad. 79.000 personas nuevas necesitan de equipamientos que se pueden desarrollar a través de asociación público-privada y la infraestructura pueda ser desarrollada a través de la plusvalía. Sistemas de transporte masivo que nos conecten con la trama de las casi 138 hectáreas de lo que estábamos hablando al principio. Y bueno, ¿qué podría pasar entonces, además, con esos territorios que parecieran ser los más complejos de manejar? Delicias, Soncativo, Avenida Argentina, Roncales, bueno, Colepato. Y lo que pusimos es, vamos a presentar un ejemplo. Sabemos que este es un tema grueso, importante, maduro, requiere de un proyecto de mejoramiento integral de barrio puntual, donde la comunidad esté muy articulada. Ya vieron el proyecto planteado desde Barrio 31, es un tema de mayor envergadura por la sensibilidad social. Y lo que propusimos es mejorar la accesibilidad dentro del barrio, mejorar el tema del ferrocarril hoy, en términos de calidad de espacio público, proponer unos nuevos equipamientos al interior, en Oncativo y en Las Delicias, que permitan ser cruzados y conectados para que los ciudadanos de uno y otro se conozcan, se compartan actividades y posteriormente unos edificios de banda, de borde, que cualifiquen
esos lugares donde hoy hay habitantes en riesgo de inundación que puedan ser albergados posteriormente en estos lugares. Unos desarrollos de parques lineales que están planteados desde esta perspectiva. Ponemos fechas probables de lo que debería ser, vegetación desde el 18, actividades desde la edificación, algunas desde el 18 hasta el 28, movilidades estratégicas desde el 18, acequias y humedales desde el 18, y ustedes ven algunas fechas que por supuesto suman hasta los proyectos más largos. Creemos que las costaneras de toda la ribera del río, tanto norte como sur, deberían estar siendo cualificadas por actividades diversas y múltiples. Y soñamos entonces lo que podía pasar con las delicias en términos de la nueva vivienda en altura, el mejoramiento integral de barrio, cómo es la trama, el tejido, esas viviendas que puntualmente deberían ser acertadas y tocadas, o algunos equipamientos de vivienda en vertical que pudieran reasentar a aquellas familias que están en riesgo. Bueno, lo que estamos tratando es de entender que el proyecto es diverso, múltiple, articulador, que no solamente es una variedad ambiental, que socialmente tiene que ser asentado en una realidad. Y desde allí empezamos a soñar que un cativo con esta realidad tiene familias, tiene personas, tiene niños. Y la primera etapa planteaba entonces una intervención muy temprana, muy pronta. Mejoremos, dotemos de infraestructura, agua, cloacas, energía eléctrica. Aquellas familias que, por supuesto, dentro del proceso puedan recibir un certificado de suelo y dentro de ese certificado de suelo puedan obviamente ser acreedores de un crédito público. Y hoy está demostrado a través del Banco Interamericano de Desarrollo que inversiones hechas en territorios como estos se pueden pagar por plusvalía, con una tasa de 0.08% para cada una de estas viviendas en 25 años, ese proyecto total termina siendo pagado. Hoy hay 5 países en Latinoamérica que vienen desarrollando esa misma política, especialmente hace 10 años Nicaragua. Y hoy ya tiene ejemplos medidos de haber puesto plusvalía en los sectores más humildes y no es una carga onerosa para las familias, pero les genera un compromiso del territorio. Y lo que soñamos es que en el tiempo ese territorio pueda empezar a ser receptor de vivienda en altura de calidad. Vivienda en altura de calidad que por supuesto tiene que ser reflexionado porque muchos usuarios no quisieran vivir en altura, pero muchos hijos de estas familias sí, porque tienen una nueva cultura del hábitat. Pero también entiendo que deberíamos hacer un proceso cultural de educación para vivir en altura, porque el punto fijo, las basuras, la electricidad, es un trabajo de convivencia social. Bien, y entendimos entonces que deberíamos poder sumar transporte público, bicisendas, parques, humedales, y entender que la riqueza del paisaje es lo que dignifica la vida. Muchas veces creemos que el tema es de la gran inversión. Y lo que nos ha demostrado la experiencia es que acertar en el trabajo con las comunidades no tiene que ver con poner el gran elefante blanco en el camino, sino poder construir confianza con ellos. Y la confianza se construye con inversiones. Y las inversiones en estos territorios comienzan por debajo de la tierra. Y debajo de la tierra la política no muestra cosas, pero le resuelve los problemas a los habitantes. Quiere decir que la foto con cloacas no se ve, pero les mejora la vida. Y entonces allí es donde tratar de pensar en qué puede pasar con estos lugares. No es tan complejo. Es un tema de oportunidades. Y estos proyectos que por supuesto están planteados a 10 años, entendemos que empezarían a entregar la solución a 380 familias. Podríamos plantear el modelo de 1.300 apartamentos hechos y aquí ya estaríamos prácticamente dándole soluciones no solamente a los que hoy tienen déficit, sino a los que pudiesen llegar después como una estrategia económica de la ciudad. Volverse un polo de desarrollo para Río Cuarto tiene que ser una matriz de vida hacia el futuro. Río Cuarto ha crecido y va a seguir creciendo, y lo que viene por delante es muy importante para los riocuartenses. Así que hay que prepararse como potencial receptor de muchos ciudadanos a futuro. Y ahí es donde está la apuesta de las ciudades. Digo esto porque las delicias, no sé si estigmatizado o no, tuvimos oportunidad de conversar con paraguayos, bolivianos, peruanos, y lo único que nos demostraron eran que eran familias preciosas. ¿Por qué no entender que esa transformación del sistema de transporte por donde está la línea férrea tenga lugares que hemos llamado nosotros el paseo del tranvía o del emprendedor,
donde haciendo acupuntura de vivienda, cualifiquemos territorios, los vecinos empiecen a convivir en unas condiciones distintas, mostremos una acción concreta en la parte comercial de los primeros pisos y podamos tener al lado vivienda, comercio, oficinas, que se enriquezca de la oportunidad del paseo del emprendedor hacia el futuro. Nosotros creemos que con acupuntura, con pequeñas escalas, entendiendo las necesidades de los usuarios, podemos hacer muy pronto un bienestar de vivienda. Con esto estoy planteando que Las Delicias muy pronto podría tener 2.500 viviendas. Estamos hablando de 20.32 hectáreas en ese territorio. Así que tampoco es un tema menor. Significa legalizar un territorio que hoy está muy bien constituido en términos de trama, pero significa un tema de legalidad complejo. Y bueno, lo que creemos es que esto pudiese traer una recuperación de la vialidad del 90%, un 100% recuperado del automóvil desde los usos mixtos, y creemos que podemos generar plazas donde el ciudadano de a pie, el de la bicicleta y el del vehículo puedan estar compartiendo el espacio público. Y bueno, por supuesto, mejorar esto es mejorar la calidad de vida de las familias. No estamos hablando de la ciudad únicamente, estamos hablando de los ciudadanos como tal. Y desde allí nos sumamos a esto para entender que cada uno de esos lugares tiene una perspectiva aérea. La ciudad pareciera que es constituida por familias independientes y resulta que estos suelos de oportunidad, estas márgenes del río, estas familias que conviven, pudiesen crecer en un orden establecido que tenga que ver con esto. Sistemas de transporte, palacio de ferias, parques, asentarse sobre el borde, sobre los lugares que tejen el paisaje, que muestran el humedal como un elemento valioso del lugar y que empieza entonces a ser variable. Estas imágenes básicamente como lugares de oportunidad para los lugares de equipamiento, donde nuevamente las alturas, las densidades, habla precisamente de esa plusvalía y las transferencias. Para el Puente Fillol establecemos esta ciudad, que hasta hoy es una ciudad de muy baja densidad, con muchos lotes de oportunidad, con una gran franja, pero que muestra hoy algunos de esos lugares que están recortando casi a 15 metros lo que queda hoy del borde del río. Y es allí precisamente donde nosotros planteamos que estas familias deberían poder ser reubicadas en estos lugares, no llevárnoslos a otro lugar. Es básicamente poder entender que la operación urbana permitiría con el banco de suelos tener estos lugares y hacer una nueva ciudad densa pero esponjada, donde los centros de manzana, los interiores de los edificios articularan el gran paisaje que pensamos puede tejer el gran parque de las 80 hectáreas verdes del territorio. Y así, para cada uno de los lugares, soñamos lo que podría pasar. Y nos imaginamos que con los nuevos domos culturales, con aquellos sitios de espectáculo, pudiéramos ir transformando y llevando esos territorios a nuevos lugares. Hoy es claro que el río tiene vida propia. Hoy es claro que cada vez más familias de Río Cuarto van a este lugar. Nosotros desde el proyecto y con la fundación hemos planteado dejar este proyecto con unas recomendaciones. Que se establezca una mesa de trabajo que pueda poner un cronograma, unos alcances y sobre todo unos acuerdos entre los suelos, pero sobre todo entre las acciones. Creemos que la participación ciudadana es definitiva y determinante, pero no solamente por el hecho de preguntar y de ir a informar, sino que realmente sea una construcción de confianza entre comunidad y Estado y que desde allí el proyecto que se dé sea el proyecto que mejor convenga para la ciudad, pero que no sea una especulación económica lo que rija el proyecto. Creemos que se requiere una normativa y un manual de espacio público. No sabemos si es este. Creemos que el proyecto no está terminado. Somos conscientes que este es un proyecto que se pone para el Colegio de Arquitectos, que se pone para el INPURC, que se pone para los desarrollistas, que se pone para cada uno de ustedes, para que lo mire, lo discuta, lo converse, lo sueñe. Y que el acuerdo llegue, pero que llegue detrás de algo que es verdad, se tiene que normatizar para planear hacia el futuro. Y esto significa actualizar catastralmente el modelo. Leía una muy buena noticia esta mañana en la prensa o ayer.
El manejo catastral de la municipalidad ha permitido tener un recaudo importante en el último año y viene un segundo planteamiento desde esta perspectiva. Actualizar el catastro es entender que la operación económica no es solamente un impuesto. Hoy se hablaba de equidad varias veces. ¿Hay una manera de llevar equidad a estas familias? Yo creo que sí. Medellín lo encontró detrás del aporte justo de los impuestos. Pero hay una cosa que es muy importante. Yo pago impuestos cuando las obras públicas se ven. Bien, sistematización BIM y GIS, esto que están viendo está todo digitalizado, pero no está articulado un sistema de planificación. Creo que Río Cuarto, Higueras y Olver necesitan un sistema donde la información se corra al día y donde estos proyectos y todo lo que existe hoy pueda básicamente permitir tomar decisiones articuladas en el día a día. Porque cuando yo le pregunte cuántos niños hay allí, me va a permitir decir que no solamente hay niños allí que todavía no llegan a la escuela o que tienen que caminar más de 500 metros. Entonces, esa planificación articulada desde los sistemas de georreferenciación va a permitir acertar en la decisión en el momento adecuado. Creemos en los concursos públicos. Creemos que esto es un planteamiento, es una estrategia, es una mirada que busca tener un sueño de ciudad. Pero creemos disciplinarmente que cada uno de esos proyectos debe ser concursado públicamente. Porque no solamente es la oportunidad que más jóvenes arquitectos puedan llegar a plantear una nueva forma de arquitectura y de uso de ciudad, sino que además democratiza la ciudad misma y el ejercicio de la ciudad misma. Y por supuesto, emprender obras ya, de corto y mediano plazo. Lo primero, la mesa de trabajo. Sumen nación, sumen provincia, sumen municipalidad y hagan participación público-privada. Esto no tiene sino una sola razón: cultura ciudadana. Cuando la gente, ustedes, vean a la provincia y a la municipalidad trabajando juntos, en acuerdo, donde sumen los sueños, se construye ejemplo. La mejor manera de que la gente se porte bien en una ciudad es que uno como político se porte bien con los ciudadanos. Digo esto, en Colombia y en Medellín le perdimos la confianza a la política porque cada cosa que entraba se perdía. Y pasaron casi 70 años que terminaron en la violencia de las bombas. La mejor respuesta fue cuando un matemático llega a Medellín y dice: los dineros públicos son sagrados. Y todo fluyó. Y bueno, esa construcción tiene que ver con esto. Hagamos un sueño de ciudad en común. Encontremos oportunidades desde una normativa, desde un uso del suelo, desde unos FOS y FOD que planteen y busquen una ciudad articulada, más armoniosa con el territorio, que tengan sueños para esos territorios de mejoramiento integral de barrio que son hoy en número no tan grande como se lo imaginaban tal vez, pero 7.500 personas que estén pasando las dificultades que posiblemente están pasando hoy, especialmente en esta época de lluvia. Vale bien una sentada a repensar. Y bueno, recomendación para llevarlo: la plusvalía, la valorización, las reformas urbanas, pero sobre todo y entender el tema de la plusvalía. ¿Cómo se produce ese proyecto? Esto es lo que dice la norma, esto es lo que pudiese salir a plusvalía. Y desde esa plusvalía quiere decir 4 pisos, 1 de plusvalía, o 7 pisos, 1 de plusvalía y 1 de transferencia, o 9 pisos, 1 de plusvalía y otro de transferencia. La transferencia va directamente ligada al parque y la plusvalía va ligada directamente al espacio público o a la obra pública. Es un modelo económico que no es complejo. El constructor, el desarrollista, pide desarrollar 200 metros más de lo que tiene como norma, y eso básicamente sobre la incidencia del suelo se multiplica por una alícuota, y esa alícuota genera una contribución a pagar, que se constituye de puentes, parques, bosques, infraestructura pública, sistemas de transporte. Esa operación está clara. Este es un número muy rápido. Tenemos como suelo a desarrollar con las densidades planteadas 6.099.000 metros cuadrados. Multiplicado nos da del orden en dólares de 356 millones de dólares. Hablábamos esta mañana con Diego, cuesta 450 millones de dólares la operación que están haciendo en Barrio 31. Bueno, si nosotros planteáramos en términos de costo de obra,
Esto es, perdón, lo que la plusvalía permitiría tener y estos 440 es lo que estaría planteando el costo del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que desde la operación económica pareciera que estuviésemos por allí, pero estamos lejos también, porque antes de eso habría que hacer una serie de acciones concretas, la normatividad, la planificación exacta, la aprobación y bueno, implementar cada uno de estos pasos. Pero sí creo que deberían haber mangos bajitos muy pronto, desde ya, un plan verde para empezar a entender ese tejido verde, cómo sembrar árboles, 45 kilómetros de bicisendas que podían empezar a conectarse, a plantearse, porque cosas de estas necesitan tiempo, no son grandes inversiones en el tiempo. ¿Se acuerdan de 62? Bien, con una inversión de 5.000 llegaríamos a 74, especialmente incrementaríamos no tanto en la vivienda y por supuesto en la productividad le meteríamos un impulso importante. Mejoraríamos servicios públicos, es importante para poder recibir todo lo que viene, medio ambiente, las primeras inversiones tienen que llegar hoy. En 30 años podríamos tener árboles grandes si los sembramos desde ya. Y bueno, a 10.000 podríamos subir al 84 y para el 2050 podríamos llegar al 92, que es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud y el concepto de ciudades prósperas. No es tanto la inversión, es la acción definida para poder aumentar la estrella que le demuestra a uno que la planificación para no improvisar es correcta, que poder prever es actuar en contingencia y no en reacción, y soñar y entender que la escena de Río no es una ciudad extraña a lo que ustedes han tenido o a lo que han conocido. Básicamente lo que entendemos es que es una ciudad de 4 pisos, más densa, con una mirada sobre el espacio público, con unas vías que permitan caminar, encontrarse, recrearse y con unos edificios que por su distancia mayor puedan tener aún el valor del paisaje. Llegará la noche seguramente y todas estas cuestiones preocupan, y es dónde se comienza y cómo se comienza, dónde está la mesa, quién llama a quién, por dónde. Y mientras tanto, muchas personas irán a su trabajo, se encontrarán todas las mañanas en el puente Fillol, o en el puente Colgante, o en el puente Negro, o en Alberdi. Aquí tengo mi pastel. En Malvinas, que van norte-sur a trabajar todos los días. Bueno, si pudiéramos hacer más feliz ese viaje todos los días en la noche en ir a casa, pudiéramos hacer a estos niños mejores chicos. Muchas gracias. Gracias. Muy amables.